¿Cuál es la historia del Nuevo Testamento? Es el relato consistente de todos los eventos ocurridos entre el año 37 y el año 70, o sea, desde la mañana del día de Pentecostés hasta la destrucción del Templo de Jerusalén. Ese relato completo quizá nunca lo has escuchado hasta ahora. Por eso mantente atento al hecho de que todos nosotros seremos testigos de la fusión de la historia con el modelo. Hoy sabremos por qué se escribió esta carta a las 4 iglesias de la Galacia. ¿Qué provocó que Pablo la escribiera? Si entendemos esta primera carta, entenderemos qué significa que la carta fue inspirada por Dios. Además de que quizá por primera vez veremos el modelo bíblico delante de nuestros ojos. Este es el modelo del primer siglo. Por eso te suplico toda tu atención. Dejemos que la historia continúe. Ha terminado la expresión de iglesias que hemos llamado tipo Jerusalén. Y ahora comienza la expresión de las iglesias gentiles. Todas las iglesias hasta este día en la historia siguen un patrón al estilo de la iglesia de Jerusalén, a saber, una cultura, una raza, una misma tradición y un mismo lenguaje. Sí, eran iglesias judías, diseñadas para judíos. Esta expresión tiene sentido en medio de judíos, pues todos ellos poseen una misma forma de pensar. La expresión de estas nuevas iglesias gentiles es más orgánica. Para entender a qué me refiero con orgánica, veremos los ejemplos de nuestras iglesias latinoamericanas. Por siglos, los estadounidenses han ido a muchos lugares del mundo latino predicando el mensaje de Jesús. Sin embargo, en su esfuerzo, ellos han traído con ellos su manera de hacer iglesia y la han puesto encima de la expresión cultural de muchas naciones. En Honduras nosotros acostumbramos cantar los cantos americanos con traducciones al español. ¿Cómo nace una iglesia puramente orgánica? La iglesia de Antioquía responderá a esta pregunta para nosotros. ¿Qué lecciones aprenderemos de estas iglesias? Si usted es parte de una comunidad multicultural, nunca uses el acercamiento de Jerusalén. En su lugar debes aprender la expresión de Antioquía. Antes de comenzar, debes saber que nadie en nuestros días ha levantado iglesias como lo hizo Pablo. Esta forma de fundar iglesias no es para aquellos que quieren hacer lo mismo una y otra vez. Tampoco es solamente para los que se creen valientes en la obra del Señor. ¿Cómo era la iglesia en Antioquía? Estas iglesias se registran en los Hechos de los Apóstoles, capítulos 13, desde el versículo 2 hasta Hechos 18, versículo 3. Lo que estamos por ver posiblemente es, según nuestra manera de ver las cosas de la iglesia, la forma más absurda de levantar una iglesia. Son iglesias levantadas por obreros itinerantes. ¿Y eso qué es? Obreros que llegan, levantan la nueva iglesia y luego se van, lo que las hace completamente orgánicas. Veremos qué se supone que es la iglesia y a qué debe parecerse. ¿Qué es la iglesia en la práctica? Además veremos la otra naturaleza de la iglesia, la espiritual. Antioquía vino a ser de forma natural. Es una iglesia que está viva, que posee su propio ADN. Solo debes dejarla comenzar y déjala desarrollar su expresión natural. Pero esto no resulta sin primero permitir al Espíritu Santo
cambiarnos de nuestra posición en la iglesia a una donde quien lleva el barco es el Espíritu Santo y no nosotros. Solo así aceptaremos la forma de Pablo. Solo así aceptaremos que nuestra mentalidad de los pastores, como lo entendemos hoy, no es correcta. Solo así podremos dejar la iglesia sola por más de un año. Esa es Antioquía. ¿Por qué así? Pablo encontró en el Espíritu Santo la forma correcta de levantar una congregación y luego dejarla sola para que encuentre su propia expresión. Ahora vamos a conocer otros eventos importantes desde que comenzó la iglesia en Pentecostés. El compás de la iglesia se moverá muchos grados una vez pasados los eventos en Antioquía. Nosotros los que predicamos el Evangelio tenemos por costumbre predicar sobre versículos aislados del Nuevo Testamento. Pero ¿qué tal si ahora le damos una ojeada al texto de forma panorámica? Les aseguro que después de recorrer los años del 47 al 58, ninguno de nosotros se atreverá a decir: nosotros estamos haciendo en nuestra iglesia exactamente lo que ellos hicieron al comienzo de la iglesia en la Biblia. Comenzamos. Todo comienza en el año 47 y ya está registrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Los eventos del 47 al 50 provocarán que Pablo escriba la primera carta del Nuevo Testamento, la carta a los Gálatas. Si logramos adentrarnos en los eventos y en los años, todos entenderemos Gálatas. Pero ¿cómo lo lograremos? Primero, leyendo Hechos de los Apóstoles. Lucas dice bastante, pero sepan que este registro fue escrito en el año 63 y la carta a los Gálatas en el año 50. O sea, que Lucas leyó Gálatas antes de escribir los Hechos de los Apóstoles. Leyendo desde Hechos 13:1 hasta el capítulo 15, versículo 40, llenará los espacios que rodean a la carta de los Gálatas. Segundo, leer las cartas de Pablo es como oír solamente un lado de la llamada telefónica. Durante este estudio trataremos de oír la otra parte de la conversación. Haremos esto con todas sus cartas y nuestro entendimiento será mucho más claro. En este año, Roma cumple 800 años y en Israel, el hijo de Camit ya es sumo sacerdote. Pero en Antioquía hay un grupo de 5 hermanos que están orando, ministrando al Señor. 5 nombres: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio para el cual los he llamado. ¿Qué ministerio? Llevar el evangelio a los gentiles. Antioquía debería convertirse en un puente para pasar de ser una iglesia judía a una expresión gentil de iglesia. Una nueva expresión de la iglesia está por nacer. Esos 5 hombres no tenían ni la menor idea a dónde serían llevados. Pero el Espíritu envió a Pablo y a Bernabé a Chipre. Ha llegado el primer viaje misionero en la historia de la iglesia. Pablo y Bernabé harán lo que el Espíritu les diga, porque ellos no tienen idea de lo que deben hacer. Este viaje se realizó en la primavera del 47. Bernabé y Saulo tomaron un bote en Seleucia, unos 10 kilómetros de Antioquía, y partieron hacia Chipre. Viajaba con ellos Juan Marcos. Este Juan Marcos sería más adelante el escritor del Evangelio de Marcos.
sería instrumento útil para Pablo, pero no esta vez, no este año. Él se encargaba de llevar el equipaje de los dos ministros itinerantes del Evangelio, Bernabé y Pablo. Estuvieron un mes entero en Chipre. Era ya verano del 47. La tradición cuenta que Pablo y Bernabé recibieron 39 latigazos cada uno en una sinagoga judía en la ciudad de Pafos. Fue allí donde Pablo tuvo oportunidad de predicar al gobernador de Chipre, Sergio Paulo. Además, Pablo dejó ciego a un hechicero de nombre Barjesús o Elimás. Pablo supo que el Evangelio era ya conocido en la región de Perge, en Panfilia, y fue para allá también. Durante este viaje en barco de Chipre a Perge de Panfilia, se registra el primer naufragio sufrido en el viaje de Pablo. De aquí viajarían a una zona alta, una meseta llamada la Galacia. Este quizá será el más desgarrador viaje misionero de Pablo. Llegaron a Galacia a fines del verano del 47. Claudio era todavía el emperador. Alejandro era ahora gobernador de Israel y José de la Cumbre el sumo sacerdote. ¿Están listos para escuchar fechas y períodos que les harán cuestionar qué es lo que hacemos en nuestras iglesias? Estas son las fechas que Pablo estuvo en cada ciudad. Este es el término de tiempo que Pablo pasó en estas ciudades, levantando una iglesia para luego dejarla. Estas fechas no son muy conocidas, pero sí son reales. Así fue que lo hizo Pablo. Solo así la iglesia puede convertirse en orgánica. La primera ciudad visitada fue Antioquía de Pisidia. Pisidia era lo único que la distinguía de otras 16 ciudades con el mismo nombre. Aquí, en esta Antioquía, fue la primera vez que se levantaba una iglesia sabiendo que sería gentil. Lucas cuenta la historia, que siendo dos judíos, formados en la tradición judía, con todos los rituales y costumbres, estaban levantando una iglesia, obedeciendo el mandato de ir y plantar iglesias para gentiles, iglesias sin expresión judía que mostrar. Esta es la primera iglesia fundada al estilo neotestamentario gentil de Pablo. Pablo arribó en Antioquía de Pisidia en julio del 47. Se fue de Pisidia en noviembre de ese año. Y el tiempo total de su estadía, 5 meses. ¿Cómo? ¿Habían edificios? No. ¿Nuevos testamentos? Tampoco. ¿Alguna presencia cristiana cerca de ellos? Para nada. ¿Había enseñanza bíblica? Tampoco. Solo había allí pueblo de Dios, la iglesia y un Dios residente. De ahí Pablo partió a Iconio, pero aquí encontró religiosos inflexibles. Veamos este otro ejemplo. Llegó a Iconio en diciembre del 47 y partió de allí en abril del 48. De nuevo, tiempo total de la estadía, 5 meses. ¿Se convertirá esto de los 5 meses acaso en el patrón de Pablo? Veamos qué pasa al llegar el 48, en otra ciudad, Listra. En Hechos 14 se registra esta parte de nuestra historia. Aquí 2 iglesias más serán fundadas. La primera, como ya lo dijimos, es Listra. Pablo arribó a Listra en mayo del 48. Partió de Listra en agosto del 48 para una estadía de 4 meses. Hay un dato sobre Listra que no se menciona en los Hechos de los Apóstoles, y es este.
En Listra se convirtió alguien importante para la iglesia, para la historia futura de la iglesia. Su nombre es Timoteo. Se calcula que Timoteo era un joven de 20 años y algún tiempo más tarde será uno de los 8 discípulos de Pablo que levantarían las últimas iglesias registradas en el Nuevo Testamento. A Pablo lo apedrean en Listra y de aquí partió a Derbe. Esta sería la última iglesia levantada por Pablo en Galacia. En la ciudad de Derbe, otro de los 8 escogidos por Pablo para ser sus discípulos y levantar las iglesias futuras, se llama Gayo, de una edad aproximada de 25 años. Pablo llegó a Derbe en septiembre del 48 y partió de allí en diciembre del mismo año. ¿Que cuántos meses se quedó con ellos? De nuevo, 4 meses. Les pregunto, ¿hacer esto puede dar resultados? Cuando yo leí lo que ustedes están leyendo ahora, quedé impresionado y lleno de preguntas. Una iglesia desde el comienzo, 5 meses después, dejada sola. Imaginen esto. Cristo es alguien desconocido. Esto me dio un golpe en mi manera de entender la evangelización del mundo. Sin edificios, sin Biblias, sin estudios bíblicos, sin un conocimiento previo sobre la persona de Cristo. Y me pregunté, ¿puede lograrse algo así en nuestro tiempo, usando todas nuestras herramientas y capacidades? Que desde el momento que Pablo llega a una ciudad hasta el momento que la deja, no pasaron más de 5 meses. Y encima de todo esto, los Gálatas eran los más pobres del imperio. Eran virtualmente ignorantes e iletrados, gente sin cualidades sociales, aún en sus propias ciudades. ¿Solo 5 meses? Todos cristianos nuevos, y Pablo los dejó solos. Nosotros vivimos en un tiempo donde nuestro cristianismo se mide por nuestro conocimiento de las Escrituras. Mientras más sabes, mejor cristiano eres. Si les asombra que Pablo les dejó solos, ¿qué dirían de saber que no volvió a verles sino hasta un año más tarde? ¿Conocen algún pastor que haría algo así? De hecho, ya hay bastantes en el mundo. Una de estas personas es el creador de este estudio revolucionario. Su nombre es Gene Edwards, quien cuando descubrió estos principios y siendo un renombrado pastor en aquellos momentos, se dijo a sí mismo: empujé mi silla del escritorio para atrás y dije a gritos: aquí no hay nada parecido a nuestro cristianismo siglo XXI. Por los próximos 7 años he tratado de encontrar el secreto de por qué Pablo hizo semejante cosa. ¿Cuál es el secreto? Nadie levantaría iglesias así en nuestro tiempo. Como alguien que ha plantado iglesias así durante más de la mitad de mi vida, una cosa es obvia, decía Gene Edwards. Es necesaria la ayuda del Espíritu Santo y una gran dosis de ayuda práctica. Para comenzar a levantar iglesias así, tendríamos que abandonar virtualmente todo lo que pensamos, todo lo que practicamos, todo lo que hemos hecho para mantener la iglesia de Dios. Nuestro entendimiento deberá entrar a un nivel superior de conocimiento sobre la persona del Espíritu Santo. Edwards reconoce además que hay una lección que está sobre todo esto. Cristo nunca buscó que viviéramos la vida cristiana a un nivel tan bajo como la vivimos en estos días.
Solo entendiendo lo que Edwards acaba de afirmar, que la práctica cristiana actual es inadecuada, nos llama a buscar un ejemplo. Y aquí está, en los mismos labios de Gene Edwards. La iglesia evangélica nunca ha usado la forma paulina de levantar iglesias. Si lo intentaran, posiblemente fallaría, debido a la hueca espiritualidad evangélica. La profundidad espiritual del ministerio de Pablo no la podemos concebir. Fue esa profundidad en Cristo lo que hizo que las iglesias plantadas por Pablo sobrevivieran y florecieran. La vida cristiana como la concebimos no funcionaría. Ni todos los libros en las librerías cristianas nos harán entender que la vida cristiana no florece si no es a través de la vida corporativa de la iglesia. Los esfuerzos insensatos de cristianos por separado es una lucha fallida desde el principio. La aventura cristiana debe vivirse en el cuerpo de Cristo. Vivir la vida cristiana de cualquier otra manera no funcionará. Y es por eso que no nos ha funcionado a nosotros todavía. Jesucristo es central para que la iglesia nazca y se desarrolle de forma orgánica, natural. La iglesia que piensa que ha crecido porque tiene un gran pastor o maestro está destinada a fallar. Me duele en el corazón cuando no podemos vernos como cuerpo, sino como seguidores de un hombre de Dios, sea este quien sea, y haga éste las cosas bien o mal. La experiencia de cuerpo de la iglesia de Pablo no necesitaba de Pablo para lograrlo. Necesitaba de la presencia evidente del Espíritu Santo. Pablo no era la clave era el Espíritu Santo. ¿Lo puedes ver? Por favor, traten de ver esto. Una vez la iglesia lo comprenda todo, ella misma encontrará la parte orgánica en ella. La vida cristiana depende del cuerpo entero de cristianos, guiados por el Espíritu Santo. Esta es una experiencia corporativa, no es una experiencia individual, y su expresión hacia el mundo también es única, irresistible. ¿Asusta esto? Sí, asusta. ¿Es difícil? Extremadamente. ¿Es imposible? No. Lo único difícil es encontrar las personas dispuestas a vivirlo. Sí, se necesita desaprender todo lo que hemos conocido mal. Se necesita la ayuda de algunos ministros itinerantes y una iglesia con hambre de experimentar la vida del Espíritu en ella. No solo es posible, sino que es lo que Dios anhela que suceda. La idea incrustada en nuestras mentes de un pastor enseñando cada semana, desde el púlpito predicando a una multitud enmudecida, se palidece ante la posibilidad de una en la presencia del Espíritu Santo. Lo más hermoso de esto es que una vez que la iglesia ve las cosas así, todos querrán hacerlo. Nuestra idea de que un simple cristiano es nada a la par de un siervo entrenado para ello es la razón de nuestro fracaso. No podemos entender el concepto del cuerpo de Cristo. Nos encanta decir, nosotros somos miembros de la iglesia del hermano tal. ¿Quién es tu pastor? Ah, no, el mío predica una maravilla. Usted quizás se estará preguntando, ¿y por qué nadie ha visto esto antes? ¿Por qué no se habla de esto? Es porque nunca en la gran parte de los círculos cristianos y por años se ha visto la historia de la Biblia de forma cronológica. Leemos nuestras Biblias en ese raro orden que unos hombres decidieron. Ese orden no nos permite ver el detalle completo de la historia bíblica. No podemos ver la narrativa de principio a fin, pero al hacerlo, la maravillosa historia de la iglesia emerge ante nuestros ojos.